muchas gracias por la invitación. Mis saludos a todos los que nos están escuchando esta mañana. Eh, bueno, creo que llegamos a una situación un tanto compleja porque se conjugan múltiples fuentes de tensión y de estrés. Eh, Partimos obviamente de una situación muy compleja por la pandemia que parecía comenzar a estar siendo controlada por el buen ritmo de la vacunación que hemos visto, pero esto no quiere decir de que ya pasó lo peor, ¿no? Todavía somos un país que tiene una fracción de su población vacunada que está por debajo del 20%, y hemos visto el caso de otros países que han tenido terceras y cuartas olas por los niveles de vacunación, incluso con niveles de vacunación por encima de lo que tenemos. Entonces, tenemos punto de partida, el tema sanitario es una cuestión compleja, empezando el bicentenario. Lo segundo es un país muy polarizado, ¿no? Un país muy polarizado que impide tomar decisiones que afectan la gobernabilidad y en general el entorno de estabilidad para tomar decisiones económicas. Y esto pasa desde decisiones de consumo personales, tomar un crédito para, digamos, para adquirir un bien de consumo, una hipoteca, hasta decisiones importantes de empresas grandes que deciden quizás poner en stand-by sus decisiones de inversión hasta tener una mayor claridad con respecto a qué esperar del nuevo gobierno. Entonces, el segundo aspecto tiene que ver con la falta de estabilidad política y la gran incertidumbre. Y si uno se va más al tema económico, sin duda, creo que el principal legado que tenemos en el país es volver a generar un crecimiento alto que genere empleo y que este empleo sea un empleo de calidad. Porque lo que hemos visto en la recuperación los últimos meses ha sido un incremento en el subempleo, por lo menos en Lima, una precarización de las condiciones de trabajo en el país. Y esto no va de la mano con un rebote estadístico de la economía. Entonces, mirando hacia adelante, quizás ese sea el reto más importante, es cómo lograr recuperar, digamos, los casi 2 millones de puestos de trabajo que se perdieron, pero con empleos que sean, digamos, de calidad, que tengan acceso a una seguridad social, acceso a servicios de salud y con un mínimo de cobertura que permita afrontar shocks externos cuando esto se presente. Hay muchos desafíos, pero yo creo que para empezar, ese es el punto de partida de una agenda que tiene elementos de corto plazo que los podemos comentar, pero que yo creo que eso es lo central, es cómo generar mayor bienestar a una población muy golpeada por múltiples crisis que van a ocurrir. No te escucho, Yuliño, estás con el micrófono apagado. Sí, bueno, te decía, tratando de aprovechar un poco más también tu experiencia como ex alto funcionario público, ¿no? Y entre estos retos con los que llega el Perú a su bicentenario, ¿cuáles son esos grandes problemas adicionales, ¿no? Además de los que ya mencionaste, ¿no? A los que se sumaría, por ejemplo, los problemas que tiene el Estado peruano, ¿no? ¿Qué cosas hace mal, por ejemplo, en este caso el gobierno, y cuáles son los peligros o riesgos de los que debe cuidarse el nuevo gobierno? Ok, hay toda una agenda fiscal que la podemos tratar después, porque usualmente en materia fiscal, de política fiscal, el gobierno lo ha hecho relativamente bien. Entonces, acá la idea es recuperar el espacio fiscal que se ha utilizado para mitigar la gran crisis que hemos tenido, ¿no? Pero ¿en qué cosas hacemos mal? Yo creo que hacemos mal en pensar quizás que el crecimiento económico, la inversión es suficiente y que esto automáticamente va a generar bienestar para la población. Y me refiero a la capacidad del Estado de poder transformar los ingresos fiscales, la renta minera,
que se viene recuperando, digamos, a buen pie en servicios públicos de calidad para la población. Eso es lo que no hacemos bien. Y esto se ve exacerbado porque esa responsabilidad usualmente recae en el caso de algunos servicios como educación, como salud, recae en gobiernos subnacionales. Gobiernos subnacionales que no tienen las competencias técnicas, hay altísima volatilidad, digamos, una tasa de rotación muy elevada, digamos, no tienen la idoneidad técnica usualmente, o han estado inmersas en procesos de corrupción, lamentablemente. Entonces, digamos, cuando uno ve el resultado de la elección y la elección del presidente Castillo, que asume el día de mañana la conducción del país, la lectura que yo le doy es que hay un gran reclamo de mucho del país que se ha sentido marginado porque no reciben, digamos, ninguna contraprestación de parte del Estado que les mejore la calidad de su vida. Entonces, incluso cuando se opta por la solución privada, ir a colegio privado, ir a un establecimiento de salud privado, ahí comienzan a haber problemas de accesibilidad, de costo, que actúan como barreras que impiden que la población pueda acudir a opciones privadas para atender muchas de sus necesidades básicas. Entonces yo creo que el estado que tenemos no ha funcionado, no tenemos una institucionalidad, digamos, a prueba de balas, muy al contrario, tenemos islas, lamentablemente, aún de progreso. No todas las entidades públicas son como el Banco Central, por ejemplo. El Banco Central, creo yo, es la entidad pública modelo en el país, donde tienes meritocracia, hay evaluación, hay carrera, y hay vocación de servicio, ¿no? Y transparencia. Eso no se hace extensivo a todo el Estado. Entonces, la idea, y es un tema que se ha venido arrastrando por muchos años, han habido intentos de reforma. Recuerdo en mis épocas en el ministerio, logramos contra viento y marea aprobar la ley Servir, que era justamente la forma de poder tener un sector público meritocrático y donde haya carrera. En mi gestión también derogamos los decretos de urgencia que ponía topes artificiales a los salarios públicos, donde en un acto de populismo el gobierno anterior redujo a la mitad los sueldos de los funcionarios públicos. Y eso lo que ocasionó fue una salida masiva de talento. No se pudo retener a talento que prefería pues, su costo de oportunidad muy alto y se iba, digamos, al sector privado. Cosa que he escuchado que el presidente entrante también planea hacer. Entonces yo creo que el capital humano del Estado y su capacidad de interactuar con el ciudadano no ha sido bueno, incluso su capacidad de interacción con las empresas no ha sido tampoco lo mejor, ¿no? Hay muchos costos de transacción, hay regulaciones que efectivamente se requieren, pero a veces se busca el camino más enrevesado, y esto ha venido deteriorando la competitividad del país. Yo creo que ese es un aspecto que no lo hacemos bien y que tenemos y se tiene que mejorar. Hay muchos otros más, pero yo dejo ese como creía yo es uno de los más importantes. Y esto hace de alguna forma de que sea pues un Estado poco solidario, porque el Estado tiene una función redistributiva importante. Redistribuye a través del gasto público los impuestos. Básicamente es una función que tiene la política fiscal y el presupuesto que se aprueba tiene esa función. Pero vemos que ni gasta bien, ni gasta de manera oportuna, el impacto es reducido y tiende a haber mucha corrupción. Entonces, esos son en gran medida los desafíos que enfrenta el siguiente gobierno y los siguientes gobiernos, porque no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana. Hemos venido arrastrando este estado disfuncional ya hace décadas. Rescato, digamos, dos cosas importantes de los que mencionas.
Uno, por ejemplo, me da la impresión que, digamos, por lo que señalas, que los diversos actores económicos, no, digamos, en conjunto no engranan bien, ¿no? O sea, o el trabajo en equipo no se ha hecho muy bien. Eh, digamos, cuando tú, por ejemplo, ingresaste, digamos, al Ministerio de Economía, allá a inicios de la última década, eh, ¿cómo encontraste, digamos, o sea, qué tan difícil es conducir un país, que es, digamos, entiendo que para el nuevo presidente es una cosa totalmente nueva? ¿Qué tan difícil es conducir un país y qué tan difícil es engranar un proyecto país? ¿El Perú lo tiene? A ver, yo creo que tenemos potencialmente el proyecto país porque yo creo que hay en general un consenso de los qué es. O sea, yo creo que todo el mundo quiere un país más cohesionado, quiere reducir las brechas, digamos, de acceso a servicios básicos, quiere estabilidad, quiere una economía más formal, digamos, que es un gran problema, un país mucho más productivo. Eh, yo creo que los objetivos generales, incluso los objetivos que uno puede calificar que están más a la izquierda de justicia social, de menor desigualdad, evidentemente yo creo que no hay nadie en su sano juicio que diga, no, no, estoy en contra de eso, al contrario. El tema es el cómo, cómo llegar a estos objetivos. El Estado peruano y el gobierno es muy complejo porque no solamente hay 1,5 millones de funcionarios públicos que trabajan en los distintos niveles de gobierno, sino que tienes muchos, dentro del sector público, incluso en el Ministerio de Economía y Finanzas, tú tienes distintos regímenes salariales y laborales. Conviven tecnócratas de primer mundo que van y hacen su servicio militar de alguna forma y pasan por el Estado una época, pero también tienes conviviendo con ellos a funcionarios de larga data, los 276 que han estado, digamos, 35 años en el ministerio, que han visto de todo, eh, y se tienen que afrontar una cantidad de problemas diarios. Entonces, muchas veces lo urgente tiende a desplazar a lo importante. Cuando uno está en un ministerio complejo y un país tan complejo como el nuestro, no hay tregua, ¿no? Y creo que hay dos casos puntuales que ilustran esto en nuestra historia reciente, ¿no? Yo recuerdo un dicho del presidente Toledo cuando él asumió el poder y pocas semanas después él decía, no, qué fácil es gobernar el Perú, nunca pensé, y más o menos que así le fue después. E incluso cuando Kuczynski asume el poder años después, también la actitud era uno de que tenían tiempo de hacer aeróbicos en la plaza de Palacio y cuestiones que pueden sonar anecdóticas y graciosas, pero la verdad es que lo que notaba era digamos, una cierta desconexión o no reconocimiento de lo complejo que es, porque un día tú puedes tener muchas cosas, ¿no? Tú puedes tener, obviamente, las prioridades que el presidente da. Usualmente el presidente está muy preocupado en la ejecución presupuestal, él está preocupado en que las obras importantes se vayan a dar. Por otro lado tenemos el Congreso tiene distintos roles, un rol es aprueba obviamente las leyes, pero también hay un rol de fiscalización. Tienes a la Contraloría, que hoy en día más que nunca, menos que te respira en la nuca, y muchas de las decisiones que se tienen que tomar a veces pasan por desincentivos ocasionados por temor de los funcionarios de refrendar ciertos actos que le puedan traer después investigaciones o sanciones administrativas o incluso penales. Entonces hay mucha inacción en el Estado, tienes conflictos sociales. Ahora vemos en el periódico el corredor minero, donde está una mina muy importante, Las Bambas, está paralizado hace ya 4 días, y esto, si no se resuelve, ocasiona que, digamos, una de las minas más importantes de cobre del país no pueda producir, comienza a acumular inventarios, y esto o sea, es como para ejemplificar todas las cosas que hay. Después hay demandas enormes de todas las entidades públicas que piden más presupuesto, que piden la creación de sus unidades ejecutoras, que piden
o sea, es infinita los pedidos que realizan todo el año. Y después tienes al sector privado, ¿no? Que se queja usualmente de que el Estado no le facilita la vida, que la SUNAT tiene demasiada discrecionalidad, que los acota sin ningún criterio, que las deudas se comienzan a acumular en el Tribunal Fiscal y pasan los años y se hace una bola de nieve con deudas que al final acaban ser incobrables. Tienes procesos y contingencias legales constantes, bien sea por no se pagaron a tiempo, hubieron problemas en la ONP para reconocer, digamos, ciertos derechos que hay y son procesos muy largos. Tienes contingencias como el FONAVI, digamos, que hay que administrar, tienes que después financiar todo esto, salir al mercado de capitales, hacer roadshows, hablar con inversionistas. Todo esto puede ser la agenda de un día. Entonces, no hay espacio y usualmente el tiempo se invierte mucho en no aspectos técnicos, en el caso de mi caso, por ejemplo, sino en lidiar con el Congreso, con los medios de comunicación, con tus pares en el gabinete y con un presidente que te exige resultados para el día de ayer. Entonces, quien vaya a entrar probablemente enfrente todo lo que he dicho, más pandemia, más inestabilidad política y más una economía que todavía continúa precarizada, ¿no? Entonces, a mí me tocó una época de relativa bonanza, digamos, y de crecimiento económico. Pero hoy en día, quien vaya a tomar las riendas de un ministerio como el MEF, la realidad va a ser distinta, ¿no? Ahora, hay mucha oportunidad, digamos, hay equipos técnicos de primer mundo, digamos, y yo creo que hay, digamos, formas de ir administrando todos estos problemas y buscar espacio para empujar una agenda de cambios, pero esto también requiere construir consensos, que en un país tan complejo y tan fragmentado como el que tenemos hoy en día es muy difícil. Y dependemos de los políticos. Los políticos tienen una decisión muy importante en permitir, los políticos desde tu propio presidente, que al final tú tienes que convencerlo de muchas cosas, o de observar leyes que pueden ser contrarias a los intereses del país, pero también los políticos que están ahí buscando, digamos, fiscalizar o obstruir, digamos, y hay de todo, ¿no? Hay unos que obviamente también tratan de ayudar desde el Congreso y poderes del Estado. Entonces, todo esto es para resumir que la tarea es compleja, hay desafíos muy, muy profundos y es compleja ahora y lo fue compleja también anteriormente. Entonces se requiere mucho manejo, mucha mano izquierda, mano derecha y mucha capacidad para poder transitar todas estas presiones y no olvidarse de lo importante y que lo urgente no vaya a opacar no se vaya no vaya a ocupar toda la agenda, porque si no, entonces no podemos avanzar en los temas estructurales de largo plazo. En verdad que puedo sacar muchas conclusiones de lo último que acabas de mencionar. Y en lo primero, por ejemplo, que pienso es, ¿no crees que lo que está faltando es quizá profesionalizar un poco más el Estado? Es decir, cuando mencionas, por ejemplo, que normalmente lo urgente, ¿no? Es casi el día a día, ¿no? El que te termina, pues, sacando incluso o desviándote de lo técnico, ¿no? O de otras cosas que quizá podrían ayudar. Y con ello me refería un poco al proyecto País, ¿no? ¿Consideras que falta profesionalizar, por ejemplo, el Ministerio de Economía o con esto, por ejemplo, que mencionaba Castillo de descentralizar el MEF? O sea, ¿consideras que eso es un paso, por ejemplo, a profesionalizar o a encontrar mejores resultados dentro del Estado? No, en absoluto. Ahí difiero completamente porque, a ver, sí creo que en el país, es real, ha habido un alejamiento entre la realidad de Lima y las principales ciudades, digamos, del país, de la realidad del interior del país y la parte rural. O sea, sí lo hay. Y esa distancia creo que se ha exacerbado por la pandemia, digamos, esta percepción.
Pero el MEF es un ministerio, digamos, que es quizás dentro del Ejecutivo de los más profesionales. Si bien, como comenté, conviven muchos regímenes, ya se ha optado por entrar a la ley Servir. Y la ley Servir es interesante porque no solamente es un tema de subir sueldos, evaluaciones, sino cada ministerio tiene que hacer una especie como que de revisión de sus procesos internos para ver cómo mejor los ajusta para cumplir los objetivos que tiene ante sí. Entonces, es una especie de reforma del Estado adicional al tema remunerativo y al tema de buscar los perfiles acorde con las responsabilidades que se tienen que cumplir. El MEF se ha desconcentrado. Yo recuerdo, yo era viceministro de Hacienda en el año 2010, cuando se decidió abrir la primera oficina de Conecta MEF en Ica. Y desde ese momento han pasado ya más de 10 años y efectivamente tenemos oficinas desconcentradas en las 25 regiones del país, incluso en algunas regiones, como San Martín, tienes dos, tienes una en Tarapoto, otra en Moyobamba. Entonces, sí lo hay. Y la idea era acercar los sistemas administrativos del Estado, el sistema de presupuesto, contrataciones, el SNIP en su momento, el BRTP hoy en día, y la capacidad de asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento de capacidades a los gobiernos subnacionales. Esto se hizo. Entonces, si es que esto ha sido efectivo o no, es otra pregunta. Capaz, digamos, muchas decisiones todavía siguen concentradas en Lima, ciertamente. Pero lo que entiendo quisiera hacer, digamos, o lo que no es muy claro a qué se refiere con la descentralización. No sé si es una descentralización fiscal en el sentido de que los ingresos, digamos, que hoy día están centralizados en una cuenta única, pasen a ser distribuidos directamente a los gobiernos regionales o les capacidad de la capacidad de recaudación, digamos que es 25 SUNATs y eso le dé, digamos, más autonomía. No sé si a eso se refiere, porque el Ministerio de Economía es un ministerio de políticas, es la política de presupuesto, es la política de inversiones. Y esto tiene que tener tiene que ser unitaria, digamos, no puedes tener pues, 25 políticas de presupuesto ni 25 políticas de inversión o de contrataciones. Entonces, la verdad es que yo no llego a entender 100% a qué se debe. Creo que puede ser una idea bastante populista y vendedora, decir, oye, vamos a descentralizar el MEF y ahí ellos van a someterse a lo que el gobierno regional de turno decida. Eso no funciona. No somos un país federal, a diferencia de otros países como la Argentina, como Brasil, como México, que la realidad es muy distinta, o como los Estados Unidos. Evidentemente, somos una república unitaria. Entonces, esta idea es lo mismo. Yo he escuchado a mi colega Carlos Oliva decir, es como si creáramos también descentralizar la Cancillería. ¿Qué significa eso? O descentralizar el Ministerio de Defensa. ¿Qué significa eso? Y entonces, yo creo que por ahí no van los tiros. Yo creo que si es que hay que hacer algo, es que hay que mejorar la regionalización, hay que mejorar la descentralización. Y yo creo que eso sí, sin duda, pero eso no pasa por descentralizar el MEF. Yo creo que hay que repensar si, por ejemplo, la regionalización que tenemos ya hace casi 20 años ha funcionado y si no ha funcionado, qué cosa hay que cambiar, por ejemplo. Me parece que también un tema bastante importante y que ha copado obviamente la agenda, ¿no? Tiene que ver con, digamos, algunos temas como el cambio de constitución, ¿no? Por ejemplo, hace unos momentos mencionabas, ¿no? Que si en algo hay un consenso es de cómo es el Perú que queremos, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de cambiar la constitución política del Perú, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con ello? ¿Consideras que es necesario cambiarla totalmente, algunas secciones, o no hay nada que cambiar?
Y en ese mismo sentido también hay algo en lo que la constitución política podría aportar al crecimiento económico, que es finalmente lo que va a generar, digamos, un bienestar mayor en el país. A ver, yo creo que los políticos tienden a buscar siempre soluciones mágicas, como que balas de plata para resolver los problemas del país. Y el cambio en la Constitución, digamos, ha habido muchos cambios en la Constitución, o sea, no es que no lo ha habido, en estas últimas legislaturas han habido cambios constitucionales, ¿no? Que pasan por un proceso de votación calificada o de referendo y se dan. Pero acá lo que está buscando y que ha sido una bandera de la izquierda en el país ha sido el cambio en el modelo económico. Entonces, cuando uno se fija cuáles son los artículos principales en el modelo económico en la Constitución, uno tiene que ver con el concepto de una economía social de mercado. Y en esa economía social de mercado, el artículo 58 de la Constitución establece las responsabilidades para el Estado y dentro de esas responsabilidades están que es un Estado facilitador, un Estado regulador, pero la generación de riqueza le compete al sector privado. Pero la parte social, ¿dónde viene? La parte social viene en que es el gobierno el que debe ser el responsable de traducir la renta tributaria, los ingresos fiscales, en bienestar y en educación, salud, seguridad, etc., para la población. Dentro de lo que se quisiera cambiar, creo que hay distintos artículos. Creo que hoy en día, y para ser completamente justo, nadie quiere quitarle autonomía al Banco Central. Yo creo que la autonomía del Banco Central y evitar que el Banco Central financie al gobierno de turno es algo que incluso la misma izquierda ha dicho que ellos no quieren cambiar eso, y yo les creo, porque han visto que eso genera inflación y que la inflación perjudica usualmente a los más pobres. Entonces yo creo que eso está, en mi criterio, fuera de digamos, de discusión por ahora, por lo menos. Lo que sí se quiere cambiar son dos aspectos, o quizá tres aspectos centrales. Uno es el rol subsidiario del Estado. Lo segundo es el carácter, la protección constitucional que tienen los contratos entre privados. Y quizá el tercer aspecto tenga que ver con el tratamiento que se le da a la inversión extranjera y a la inversión nacional. Entonces, con respecto al rol subsidiario del Estado, lo que se quisiera es que el Estado no solamente actúe como un regulador a través de los organismos reguladores, SITEL en telecomunicaciones, o SITEL en transportes, Indecopi, digamos, en temas de defensa del consumidor o para evitar prácticas anticompetitivas. Quisieran de que sea el Estado el que a través de empresas públicas no solamente genere, digamos, producción, entre comillas, sino que intervenga y tenga un rol importante y que no sea solamente el mercado el encargado de eso. Entonces, el rol subsidiario es algo, y el rol empresarial es algo que la izquierda, en particular en algunos sectores estratégicos, quisiera retomarlo. El tema del gas es muy sensible en el país, el gas natural, y quisieran tener, digamos, creo yo, que no hubiera restricciones a eso. En mi época me tocó librar muchas batallas con Petroperú porque se le quería otorgar mayores facultades a Petroperú y hacer cosas que el sector privado podría hacerlo y evitar que los riesgos los asumieran todos los contribuyentes finalmente. Con respecto a la protección, digamos, que tienen los contratos entre privados, estos son contratos que pueden ser desde los más pequeños, digamos, entre el contrato de alquiler, yo alquilo mi casa y la tasa en la cual, condiciones en la cual el alquiler, que yo me pongo de acuerdo el plazo, o mi crédito bancario con el banco para mi hipoteca o el crédito de mi automóvil, hasta los contratos que firma el Estado peruano con inversionistas internacionales, por ejemplo, en el marco de asociaciones público-privadas, proyectos de concesión, donde tú tienes contratos de 30 años o periodos más largos, hasta las concesiones mineras que se le otorgan, digamos, a inversionistas. Entonces, lo que se quisiera es que una ley pueda variar las condiciones establecidas entre las dos partes privadas. Y eso introduce un nivel de inseguridad jurídica
brutal. Entonces, si yo soy un inversionista y estoy pensando en entrar a un país y veo que las reglas me las van a cambiar, e incluso temas claves como la seguridad jurídica, obviamente me voy a otro lado. Entonces, ese es un tema que también... ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que han sido entregadas, es una cláusula que ha permitido el entreguismo a las multinacionales, digamos, por citar alguno de la retórica política. Y eso no es tan así, porque son empresas que han pagado impuestos, si han habido controversias, se han dirimido en arbitrajes internacionales, que dicho sea de paso, muchos han fallado a favor del país. Entonces, ese es un tema que se asocia y que se quiere tumbar, digamos, entiendo. Y lo tercero es este trato, digamos, entre lo nacional y lo extranjero, que yo creo que en su momento ha sido positivo para darle mayor seguridad a los inversionistas. Acordémonos, quizá una cosa que los jóvenes no recuerdan, es que nuestro país era un país sumamente mal manejado, era un país con hiperinflación, un país que tenía cero credibilidad hace 30 años. Entonces nadie apostaba un dólar por nuestra economía. Entonces han habido formas de tratar de ganar credibilidad a través, digamos, de este tipo de modificaciones legales y de alguna forma de atarse las manos. Es decir, yo Estado me inhibo y yo dejo y te doy protección constitucional. Y eso da seguridad jurídica a muchas cosas. Entonces yo creo que esos son los aspectos que la izquierda quisiera cambiar y una asamblea constituyente quisiera poner, digamos, hay muchas otras cuestiones que yo creo que son más como que aspiracionales, ¿no? Queremos dedicarle 6% del PBI a educación o 10% del PBI al gasto de salud o lo que fuese. Pero eso es declarativo. O sea, si uno ve, por ejemplo, el ideario inicial de Perú Libre, querían poner 10% de educación, 10% de salud. Bueno, con eso ya te comiste todo el presupuesto del país, que es justamente 20 puntos del PBI. Entonces, pero yo creo que lo más importante son estos aspectos y que de hecho ha incidido que cuando el gobierno quiso buscar a técnicos de otras administraciones para acompañar a este gobierno, un punto importante ha sido, digamos, de ser claro qué cosa pretendes resolver con estos cambios constitucionales. Porque esto, si bien pueden haber cambios, y yo creo que deben haber muchos cambios en el tema de la descentralización, por ejemplo, ahí yo estoy convencido que tienen que haber cambios ahí, al igual que en temas políticos y de otra índole. En el tema económico, creo que ahí es donde no deben haber muchos cambios, o ningún cambio en particular. Y que en todo caso se vea pues un mejor momento y que pase por un debate real a través de las instancias legales del país, y en este caso es el Congreso el que define, y hay una estructura, y una votación calificada, y son 2 legislaturas. Hay mecanismos que te permiten hacer cambios estructurales pensados y no bajo la presión, digamos, ni por el cumplimiento de una promesa electoral que a mí me parece vacía. Cuando yo le he preguntado a algunos colegas qué cosa quieres resolver y me dicen que yo hacer A, B, C y D, yo digo, bueno, pues, pero no necesitas cambiar la Constitución para hacer eso. No lo necesitas. Pero, vamos, es un tema de concepción distinta. Yo estoy en contra de eso, y creo que muchos economistas en el país también lo estamos, con respecto al modelo económico. Yo creo que hay muchas tareas que hacer que se remiten a las respuestas previas a tu pregunta, Yuliño, pero yo creo que mantener eso que es lo que ha explicado la reducción en pobreza, el país ha multiplicado su PIB per cápita, ha hecho muchas cosas, falta mucho más, pero el resto no se resuelve necesariamente cambiando la Constitución. Totalmente de acuerdo. Creo que hay un gran espacio, digamos, en la agenda de políticas públicas, ¿no? Que no necesariamente, pues, o que no necesita en todo caso de cambiar la Constitución.
Querido Miguel, digamos, uno de quizá de tus fortalezas en los temas que manejas es el tema de la política fiscal. Así que no voy a perder la oportunidad de preguntarte qué tan prioritario es una reforma tributaria ahora para el Perú. Tenemos el caso, por ejemplo, del intento de Colombia también, de hace algunos meses. ¿Se requiere pensar en nuevos impuestos o hacia dónde debe apuntar los cambios específicos, ¿no? Para recaudar más en el corto, mediano o largo plazo? A ver, yo creo que esa pregunta es muy importante porque, a ver, hemos gastado todo el ahorro que teníamos acumulado en el tiempo y esto ha estado bien gastado porque la crisis que hemos tenido, o sea, el ahorro público sirve para poder tener una política contracíclica. Y de hecho, todo lo que, todo lo que estaba acumulado en el Fondo de Estabilización Fiscal se gastó y se incrementó los niveles de deuda y es lo que se tendría que hacer cuando uno sufre un shock externo de la magnitud que hemos sufrido, digamos, hemos sido impactados y hemos tenido esa capacidad, a diferencia de otros países que no tenían esa capacidad de usar sus activos y de endeudarse. Y también lo que hicimos fue suspender, el MEF suspendió las reglas fiscales, la suspendió para el año 2020 y el año 2021. Entonces, a futuro, ¿qué tienes que lograr? Tú tienes que lograr recuperar el espacio fiscal y tú tienes que asegurar que la sostenibilidad de tu deuda se dé. Y esto es fundamental porque justamente el nivel de ingresos tributarios que tenemos es bajo. Es mucho más bajo que otros países que tienen un nivel de calificación crediticia similar a la nuestra. Yo creo que la primera decisión que se tendría que tomar para este presupuesto, porque tendría que regir para los siguientes años, es qué tipo de ancla fiscal, qué tipo de topes al déficit y topes al endeudamiento público deben establecerse y en qué plazo. Anteriormente teníamos una regla fiscal que ponía como tope al déficit fiscal 1% del PBI y ponía como tope a la deuda pública 30% del PBI. Y eso lo que hizo fue tener un tamaño del Estado de 20 puntos del PBI y más o menos equivalente en ingresos fiscales, grosso modo. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a plantear cuál va a ser la trayectoria para que hayan, digamos, unas reglas fiscales que se cumplan y quizás en un tiempo más, digamos, más extendido. Creo que tener un Estado con 20 puntos del PBI, dadas las carencias que hay en el país, y en particular la falta de una red una red de protección social en el país, una falta de cobertura previsional, digamos, yo creo que sí implica pensar, aparte de eficiencia en el gasto público, sí implica quizás pensar en un gasto mayor, pero un gasto mayor que sea sostenido en el tiempo y que sea financiado. Entonces, diríamos que para poder migrar hacia cuentas públicas estabilizadas, deuda pública que no se vaya con un patrón ascendente, es pensar eventualmente en cambios en materia de generación de ingresos públicos. El MEF ha establecido en el último marco macroeconómico, en el informe preelectoral, no sé si lo he ajustado ahora reciente, es la necesidad de generar ingresos fiscales permanentes, más o menos de 0,7 puntos del PBI o por ahí. Y eso es congruente con estabilizar las cuentas públicas de acá a los siguientes 4 o 5 años. Entonces yo creo que para hacer porque esta discusión macro es importante, porque eso va a determinar que se preserve la calificación crediticia del país, que mide la capacidad de pago del país de honrar sus compromisos, especialmente de aquellos derivados del servicio de la deuda externa. Entonces tienes que establecer cuál va a ser ese patrón, esa trayectoria fiscal futura, que sea creíble y que sea consistente con la realidad que enfrentamos, que tenemos inversiones en el ámbito social que se tienen que realizar con calidad, pero se tienen que realizar. O sea, quizás nuestro tamaño de Estado no sea lo suficiente para las necesidades del país, digamos. Pero para pensar en eso, tienes que necesariamente pensar en los ingresos que sostengan
ese mayor, digamos, Estado, ese mayor tamaño de gobierno. Y ahí yo creo que el timing es muy importante. Inicialmente, como estamos recién recuperando la economía, yo creo que la imposición de impuestos no es lo mejor, porque tú tienes que darle un respiro en general a muchas empresas que han desaparecido o que han enfrentado grandes problemas. Esto es bastante, hay mucha heterogeneidad en los sectores, pero no es, digamos, no hace sentido hacer una política contra, digamos, ahorita subir impuestos no tiene mucho sentido en esta coyuntura de recuperación todavía incipiente de la economía. Ahora, si tú quieres incrementar los ingresos fiscales, hay una gran tarea que tiene que ver con asegurar el adecuado cumplimiento de las leyes tributarias. Lo que tenemos en el Perú, lamentablemente, es que tenemos un elevadísimo nivel de incumplimiento tributario, vía evasión principalmente, y también la elusión. Entonces, si hoy en día, más o menos, en promedio, la presión tributaria del país está en torno a 15 puntos o 16 puntos del PBI, esto dista de los niveles que hay en el promedio de la región y son una fracción de lo que hay en los promedios, del nivel que se registra en los países del OECD. Si tú logras mejorar el nivel de cumplimiento, tú puedes de alguna forma incrementar tus ingresos tributarios en un 50%, porque se ha calculado que básicamente el nivel de incumplimiento está en torno a 7 puntos del PBI. ¿Esto por qué? Porque hay un gran nivel de evasión de impuesto a la renta. El 50% de las empresas en el país no pagan impuesto a la renta. Y también un alto nivel de incumplimiento del IGB. Un tercio de los contribuyentes solamente tributa el IGB. Entonces, ahí tenemos un problema de asegurar que se cumplan las leyes que existen. Y hay un rol para la SUNAT y hay un rol también para facilitar el pago de impuestos y evitar, digamos, que a través de distintos regímenes se originen estas capacidades, digamos, de incumplimiento y de evasión. El Perú ha estado trabajando, y el MEF en particular, ya muchos años en materia de intercambio de información, de cooperación entre las SUNATs y las administraciones tributarias a nivel del mundo. Se ha adherido a distintos estándares de la OCDE para justamente luchar contra la elusión, que también es un fenómeno muy grande y que de hecho hemos escuchado recientemente en los países ricos, el Tesoro americano, con una, digamos, una intención de gravar mucha de las rentas de empresas tecnológicas y otras empresas que buscan paraísos fiscales para reducir, digamos, su carga impositiva. Yo creo que la tarea que no te da, es una tarea de largo aliento, pasa por lograr un mayor nivel de cumplimiento de las leyes tributarias. En segundo lugar, creo que es importante ampliar la base de contribuyentes, porque todavía tenemos un gran problema que siempre escuchamos de las empresas formales, que la carga la llevamos muy pocas empresas. Entonces, sí hay digamos, la necesidad de ampliar esa base de contribuyentes, y para ello hay distintas opciones que tienen que ver con los niveles, digamos, con los regímenes que existen, digamos, para cierto tipo de empresas, especialmente para las pequeñas empresas, y también para buscar mecanismos de incentivar el pago de impuestos a través de los comprobantes de pago electrónicos que permitan deducción del impuesto a la renta, deducción de gasto, y mecanismos que alienten una ampliación de la base de contribuyentes. Podemos hablar de las exoneraciones tributarias, podemos hablar de otro tipo de impuestos, pero en mi criterio, las tasas en el Perú son tasas que de por sí ya son elevadas
y si tú quieres luchar contra el incumplimiento, no las elevas más, porque entonces vas a quizás a ocasionar un mayor incumplimiento. Ahora, el gobierno, el señor Franke, probablemente ministro de Economía, no sé, no sabemos, sabremos mañana, me imagino. Él ha propuesto dos cosas para financiar su programa de gasto. Ha propuesto justamente seguir avanzando en materia de elusión y lucha contra la evasión, lo cual está muy bien y yo estoy de acuerdo con eso. En mi época, como ministro, aprobamos la Ley General Antielusiva, eh, para justamente tener un efecto disuasivo sobre los contribuyentes para que no abusen, digamos, la ilusión no es ilegal, pero la ilusión es cuando eh, tú vas a asesores tributarios que te dicen, oye, ¿cómo le puedo sacar la vuelta a la norma para reducir mi carga impositiva? Esa es la labor, digamos, de estos servicios tributarios y entonces, esa tarea me parece que es importante. Hay toda una corriente internacional, digamos, que está hoy día, creo que fortalecida y en buena hora esa tarea. Lo que también dice el señor Franke es que quisiera gravar a las empresas mineras y cambiarles el régimen tributario. Esto lo hicimos hace 10 años también. Hace 10 años el Perú estaba ante una coyuntura de elevados precios internacionales y lo que se denominaba como una especie de sobreganancia de las empresas mineras. Ellos en su momento tenían una contribución voluntaria y lo que se quiso fue, acá no hay contribución voluntaria, acá se tienen que pagar impuestos y con una naturaleza progresiva. Quien genera más, que pague más y quien genera menos, paga menos. Y se logró hacer eso, pero en ese momento se conjugaron tres aspectos. No solamente el móvil recaudatorio, que es evidentemente muy importante desde el punto de vista fiscal, pero también tiene que haber cierto nivel de proporcionalidad, porque tú no quieres imponer tasas impositivas tan altas que al final el país pierda su atractivo para la inversión y se vuelva un país poco competitivo. Finalmente la inversión se puede mover. Van usualmente a aquellas condiciones donde hay, digamos, regulaciones, digamos, más proclives a ser amigables con la inversión. Y lo otro es que muchas empresas mineras tenían convenios de estabilidad tributaria. Entonces tenía que haber una negociación y no se podía hacer una imposición unilateral. Entonces, acá hay dos temas. Si ahora se pretende hacer eso, tendría que también haber esa misma ponderación de esos tres objetivos de recaudación, competitividad y seguridad jurídica. Y por otro lado, también ser conscientes de que estos ingresos no son permanentes, estos ingresos son temporales. Y tú no puedes financiar de manera sostenible una expansión del gasto con ingresos que pueden ser volátiles y que pueden ser, digamos, ingresos que sean transitorios, porque eso no es una práctica sana. Puede financiar proyectos de inversión, sí, porque tiene fecha de inicio, fecha de fin, pero tú no puedes inflar la nómina pública, que ya se rigidiza el gasto. Entonces yo creo que la decisión, y para cerrar, yo he dado como una explicación un poco extensa, es trabajar en cumplimiento, trabajar en ampliación de la base. Yo creo que no es el momento de incrementar los impuestos y si eventualmente habría la necesidad de incrementarlos y algún tipo de impuesto, sería una vez que la economía esté recuperada, que finalmente el crecimiento, a mi criterio, es lo que principalmente genera ingresos fiscales, y atar algún tipo de cambio en la política tributaria que se ate a alguna reforma estructural. Por ejemplo, digamos, una mayor cobertura previsional, un mayor pilar solidario, y esto tiene que ser financiado de algún lado, por ejemplo, pero solamente bajo esos criterios. Entonces, el tema fiscal es importante, el tema a corto plazo es evitar retraer la economía, hay que darnos señales muy claras porque las agencias calificadoras nos están viendo muy cercanamente y yo creo que un punto de inflexión
muy grave en nuestro país que tendríamos que tratar de evitar es que hubiera una pérdida de grado de inversión que ya lo tenemos hace muchos años. Eso sería un tema hasta psicológico, que el único activo que tiene el país, que es su manejo fiscal, su manejo macroeconómico, nos bajen, digamos, de estatus, porque ya el Perú ha debilitado su fortaleza macro y fiscal, no solamente por la pandemia, sino por decisiones de política mal tomadas. Entonces yo creo que esa es un poco la disyuntiva y la coyuntura que enfrenta el siguiente ministro de Economía y que quizás es el tema más de fondo hoy en día que debe estar preocupando a los técnicos del MEF y debería estar preocupando también al próximo ministro de Economía. Eh, Hay dos, cuando uno cita, por ejemplo, las grandes crisis que ha vivido el Perú, hay dos eventos que nos han marcado, ¿no? Uno, la Gran Depresión de Alan García, primer gobierno, que es una crisis básicamente gestada propiamente internamente. Y bueno, la otra, la Gran Depresión, ¿no? Que es, digamos, quizá el shock externo más fuerte que hemos tenido, la del 29. ¿Qué tan peligroso, digamos, para que el público entienda, digamos, su efecto sobre variables en las que podría recaer las consecuencias, ¿no? Del movimiento, de lo peligroso que puede ser, ¿no? En este caso, un downgrade. Justamente mencionabas hacia el final, ¿no? O sea, ¿en qué variables, por ejemplo, impactaría, ¿no? Esta pérdida de grado de inversión, que era lo que mencionabas finalmente? Mira, básicamente la calificación crediticia determina el costo de financiamiento para el país, el costo de financiamiento externo. Entonces, cuando el MEF hace emisiones y de hecho se ha financiado emitiendo bonos soberanos para financiar el déficit fiscal que se ha generado por la recesión y por la crisis, tú puedes, si tú tienes una buena calificación que te mide tu capacidad y tu voluntad de pago, tú tienes acceso a los mercados y acceso a condiciones favorables. Entonces hemos visto en el pasado reciente que tú tenías al MEF haciendo emisiones a un plazos muy largos y a tasas muy bajas. Entonces lo primero que pasa es que el costo se encarece. En segunda instancia, lo que esto significa para el presupuesto es que si el costo se encarece mucho, lo que tú tienes que dedicarle el presupuesto al servicio de la deuda tiende a incrementarse y tú estás desplazando gasto, digamos, no financiero, pero gasto financiero. O sea, el servicio de la deuda comienza a desplazar gastos en inversiones públicas, en gasto social y en otro. Y lo tercero, y quizás más relevante, es que el costo de financiamiento para el sector público es un referente para el sector privado. No solamente salen el MEF y el gobierno a financiarse en los mercados internacionales de capital, sino también las empresas, muchas empresas. Y esto significa de que el costo de fondeo también se incrementa. Entonces, esto tiene ese efecto directo, pero hay un efecto también indirecto, que tiene que ver con la percepción de la competitividad general del país. Si uno ve los índices de competitividad, en todos estamos o a la mitad de la tabla o por debajo. Y el único donde sobresalimos es en el tema macroeconómico. Entonces, esto sería una especie de como shock psicológico negativo para incluso el ambiente de negocios en el país por esta reducción de la competitividad del país y debemos tener una macro más debilitada. En verdad que ha sido muy esclarecedor el último que comentaste, pero no me puedo ir y no podemos terminar la charla, en verdad que ha sido muy amena, creo que el público en general lo ha disfrutado, sin preguntarte, digamos, sobre la reunión de agosto, ¿no? Está para los macroeconomistas, la reunión de Jackson Hole de agosto, pues es clave, ¿no? En macroeconomía. Ahora mismo, digamos, la percepción es que, bueno, la inflación es estacionaria, ¿no?
es temporal, de que quizá va a pasar en algún momento. ¿Qué tan importante es la reunión de Jackson Hole, por ejemplo, de agosto que se viene, donde se reúnen los banqueros centrales, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es, qué tan, digamos, qué tanto podría impactar para el Perú, qué tan importante es esta reunión y en qué variables podríamos ver, digamos, algunos efectos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Bueno, siempre dicen que las reuniones de Jackson Hole, si en algún momento es más importante, lo es en las crisis, ¿no? Y ahora más que nunca. A ver, yo creo que sí es importante porque estamos ya en la fase en la cual el mundo y en particular los bancos centrales de los países industrializados tuvieron una expansión monetaria gigantesca, digamos, para justamente evitar un mayor deterioro de sus economías. El mundo ha podido incluso rebotar porque ha tenido este entorno eh, muy apoyador de la política monetaria y condiciones financieras, digamos, acomodaticias a esa, para enfrentar el shock. Y lo mismo pasó en el Perú, acordémonos. En el caso del Perú tuvimos el programa Reactiva, que fue liquidez garantizada, y eso hizo que gran parte de, digamos, de las empresas se salvaran, no quebraran, y se evitara la ruptura de la cadena de pagos, y eso salvó, digamos, creo que millones de puestos de trabajo formales. Entonces, lo que pasa es que ahora, ya con el incremento y la recuperación económica, que se espera, digamos, un crecimiento en el mundo de 6% este año, un crecimiento, digamos, pico histórico, que no se veía hacía mucho tiempo, tú comienzas a tener unas hojas de balance que se han ampliado mucho y comienzan a haber temores sobre inflación futura en el mundo. Obviamente, todavía se prevén que las tasas de interés se van a mantener bajas, pero probablemente en estas reuniones es que se comiencen ya a plantear cuál va a ser quizás la secuencia y cuán sincronizados van a ser los aumentos en la tasa de interés de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón, que son, digamos, las monedas duras, digamos, del sistema financiero internacional. Y esta reunión quizás marque el inicio de esta proyección de incremento en las tasas de interés y una mayor consolidación de la política monetaria. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Esto es importante porque también afecta la disponibilidad de capitales, que muchos están buscando rendimientos y en lugar de invertir en mercados emergentes, usualmente regresan al tesoro o regresan a inversiones más seguras, y eso significa salida de capitales de nuestros países hacia los países industrializados. Entonces, sí tiene incidencia a nivel global y probablemente sea ante la expectativa de mayor inflación, y estas discusiones informales son cuando se comienzan a ver, y obviamente hay otra agenda de ciberseguridad, hay muchos temas, pero en términos de política monetaria pura y dura, esta es la principal discusión. Probablemente en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, que va a ocurrir en octubre, ahí finalmente ya se comienzan ya a dar señales mucho más claras de cuál va a ser el nivel de regreso a la normalidad, entre comillas, luego de este periodo de expansión monetaria tan fuerte que hemos vivido en el mundo. Bueno, en verdad que ha sido un tremendo gusto conversar contigo, querido Miguel. En verdad, en nombre de todo el público, de la Coreco Callao, más bien les agradezco la oportunidad de haberme brindado, de haber podido conversar contigo. Y bueno, no sé si tendrías algunas palabras finales para los chicos. Creo que todos ellos, pues, te consideran un referente. Y bueno, si les podrías dar algunas palabras, quizá. Todos son estudiantes de economía. No, muchas gracias, Yuliño. Excelente poder compartir con ustedes. Yo creo que ahora más que nunca
no solamente necesitamos economistas, sino necesitamos profesionales con vocación de servicio, porque al final hemos visto que muchos de los temas que enfrenta el país, las políticas públicas no se hacen un abstracto. Hay personas que tienen que tomar decisiones y personas con conocimiento técnico. Entonces, mi invocación a no dejarse, digamos, que no se desincentive si tienen vocación de servicio. Está el Banco Central, está el Ministerio de Economía, está el Estado en distintas dependencias, están los gobiernos regionales, está el Callao, digamos, yo soy chalaco, yo nací en el Callao por si acaso, así que como estamos en Coareco, Callao también, hay espacio para darle, digamos, y tener una buena experiencia, una buena carrera pública. Yo creo que necesitamos ahora es fortalecernos como país, y eso pasa por tener profesionales capacitados y con vocación de servicio. Así que a continuar y agradeciendo la oportunidad y el tiempo y esperar qué nos viene los siguientes 5 años, que de verdad espero que sean mejores que los 5 que acaban de terminar.